Listo, jóvenes. Aquí estamos ya para continuar. Vamos encendiendo las cámaras y continuamos. Muy bien, jóvenes. Aquí, analizando esta situación deplorable en la cual se ha sumergido el Ecuador, producto de la corrupción de los pésimos gobernantes, pero también ha sido esta pobreza, esta crisis económica, pues ha tenido como gran causa también el tema de la pandemia, pues todas las crisis prácticamente se han unido y han generado un caos de violencia y de delincuencia histórico, sin precedentes, incomparable, lo que está viviendo el Ecuador. Fíjense, jóvenes, que hay estadísticas de que Guayaquil actualmente es más violenta que el mismísimo estado de Sinaloa en México. Sinaloa, donde está el famoso cartel de Sinaloa, el cartel de drogas que hace tanta matanza. Pues resulta que este año Guayaquil tiene una tasa de muertes violentas mucho más elevada que Sinaloa. O sea, a ese punto de violencia hemos llegado con esta situación de la delincuencia desenfrenada que está en el país. Entonces, aquí vale preguntarnos, ¿cómo podría ser nuestro país ideal? Y desde el punto de vista ético, jóvenes, un país ideal tiene que ser un país cuyas leyes que elaboran los políticos sean leyes éticas, sean leyes subordinadas a la ética, sean leyes responsables con los recursos del Estado, sean leyes y digan la verdad de las cosas cuando hacen esas leyes o cuando piden que se las apruebe. Pónganse a pensar nomás en lo siguiente, joven, los famosos acuerdos para que el Ecuador ingrese al CIADI. El presidente Moreno y el presidente Lasso hacen de todo para que el Ecuador sea parte del CIADI. A pesar de que ellos saben que en la Constitución está prohibido que el Ecuador sea parte de esos organismos internacionales. Porque esos organismos internacionales, como son los CIADI, no son más que otra cosa que un grupo de abogados que siempre les hace ganar a las empresas transnacionales y siempre perjudica a los estados, a los países donde esas empresas estuvieron trabajando e hicieron daños medioambientales. Miren lo que sucedió con el caso Chevron, nomás, jóvenes. Miren lo que pasó con el caso Chevron. Esta empresa contaminó enormes cantidades de selva en la Amazonía ecuatoriana, por lo cual tenían que pagar una indemnización muy costosa, muy grande, para que se pueda limpiar toda esa contaminación de la Amazonía ecuatoriana. Pero lamentablemente Lenin Moreno permitió que ese caso, porque se metieron a juicio el Estado ecuatoriano con, con esa empresa llamada Chevron, y lamentablemente Lenin Moreno permitió que ese juicio vaya a la Corte Penal Internacional de La Haya, donde ese grupo de abogados y jueces de esa Corte Internacional son parte de los famosos CIADI y por tanto son jueces y abogados que trabajan a favor de las empresas transnacionales. ¿Adivinen qué pasó? No hay que ser muy inteligentes para adivinarlo. Pues resulta que esos jueces y abogados de la Corte Penal Internacional le dieron las de ganar a la empresa, que la empresa fue la que dañó el Amazonas, la que contaminó el Amazonas, la que generó daños a nuestro país, Ecuador. Sin embargo, dijeron que esa empresa era inocente y que más bien el Ecuador tenía que pagar miles de millones de dólares a esa empresa, indemnizándola por haberlo hecho quedar mal a nivel mundial, diciendo que había contaminado la selva. Cuando a todas luces, y eso está comprobadísimo, esa empresa contaminó con derrames de petróleo la selva del Ecuador. Pero fíjense lo ridícula que es precisamente esa sentencia de la Corte Penal Internacional. Al delincuente, digamos así, al que causó el daño, lo declaran inocente. Y a la víctima la declaran culpable. En este caso, la víctima era Ecuador. Declararon que Ecuador es culpable y que tenía que pagarle más bien a esa empresa.
O sea, cuando los presidentes y políticos que tenemos son traidores de la patria, son gente apatriótica, es decir, gente totalmente opuesta, enemigos de la patria. Cuando esa calaña de gente es la que gobierna el Ecuador, lamentablemente ahí las leyes que hacen, todas esas leyes que hacen, están pensadas y diseñadas solo en favorecer a empresas extranjeras, a países extranjeros. Y nos hacen creer que siempre que todo lo extranjero y únicamente lo extranjero vale y lo del Ecuador no vale nada. Y les dan todas las de ganar a esas empresas extranjeras. Y para el país, ¿qué nos queda? Nos queda pobreza, nos queda miseria. Imagínense, Lenín Moreno, por ejemplo, firmó un acuerdo donde el 87% de las ganancias del petróleo se lo llevan las empresas transnacionales. Y para el Ecuador solo le queda un 12% aproximadamente. O sea, eso no cabe en ninguna mente con un poquito de inteligencia. Si el Ecuador es el dueño del petróleo, si esa riqueza petrolera está dentro del territorio ecuatoriano, la mayor cantidad de esas ganancias tienen que quedar para el Ecuador. ¿No les parece eso lógico, jóvenes? ¿No les parece eso normal y racional? Que así debería ser. Claro que así debería ser. Pero no, viene Lenín Moreno, que fue y es un sujeto totalmente traidor de la patria como tal. ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, no, para el Ecuador que solo le quede el 12% y que la empresa extranjera se lleve el 87 punto más por ciento. O sea, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza cabe eso? Entonces, pues claro que al Ecuador lo dejan sometido a vivir continuamente en una pobreza, en una miseria. Miren, por ejemplo, el caso, aquí me pregunta Luis Flores, el caso de Odebrecht. Cuando se detectaron situaciones de corrupción por el caso Odebrecht, yo recuerdo que en el gobierno de Correa agarraron y expulsaron a Odebrecht del país, porque ya vieron que estaba metiendo y habían cosas que por ahí estaban queriendo filtrarse y queriendo hacer y cometer corrupción de parte de Odebrecht. Le expulsaron a esa empresa del país. Pero después, cuando llegó Lenín Moreno, lo acusaron a Jorge Glass de yo no sé qué cosas, por aquí y por allá, lo acusaron a Jorge Glass, lo metieron preso a Jorge Glass, que Jorge Glass fue el que expulsó a Odebrecht del Ecuador por corrupta, pero lo meten preso a Jorge Glass. Pero les pregunto, ¿hay alguien de Odebrecht que está preso en el Ecuador? Absolutamente nadie. Es decir, al que denunció a esta empresa corrupta y al que la mandó expulsando del Ecuador, lo metieron preso. Y a esa empresa, que es la que realmente fue la corrupta, a ninguno de esos dirigentes de esa empresa lo metieron preso aquí en el Ecuador. Profesor, Diga, creo que también cuando estaba sobre ese caso, también está implicado el tío del vicepresidente. Y todo lo que encontraban era del tío y no del vicepresidente. Y luego como que lo inculparon. lo inculpaban como si la culpa hubiera sido de Jorge Glass, como que la culpa del tío hubiera sido culpa de Jorge Glass. Esa artimaña y ese juego sucio lo hicieron los medios de comunicación. Que el tío de Jorge Glass tuvo no sé qué escándalo, creo que era de corrupción o de abuso sexual, no sé qué cosas por ahí. Y los medios de comunicación trataban de hacer entender que la maldad o la culpa de que hizo del tío, digamos así, la tenía el sobrino Jorge Glass. O sea, cosa que no cuadra en ningún lado, pero los medios de comunicación que tiene el Ecuador, me refiero a los medios de comunicación hegemónicos, los más poderosos, los más millonarios. Estamos hablando de los principales canales de televisión y periódicos del país. A esos medios son los medios más traidores de la patria que uno se puede imaginar, porque ellos solamente defienden al que les paga y al que no les paga le inventan cualquier mentira y hasta la cárcel lo mandan. Entonces vivimos en un estado así. Por eso, jóvenes, para construir un país ideal se necesita un país con ética, que la economía esté subordinada al bien común. Jóvenes, ¿saben lo que hizo el ministro de Economía, Richard Martínez? Lo digo con nombre y apellido, porque para mi mala suerte es un ciudadano nativo de Loja incluso.
como yo también soy nacido en Loja, este ministro era de Loja. Nefasto ese ministro Richard Martínez, de lo peor que ha podido pasar por la economía del Ecuador. Y fue puesto como ministro de Economía de Lenín Moreno, nada más y nada menos que por recomendación y con el apoyo de Guillermo Lasso y sus asambleístas. Para que ustedes se den cuenta. ¿Qué hizo este nefasto Richard Martínez? En plena pandemia el año pasado, cuando en el Ecuador la gente se moría literalmente en las esquinas de las calles, cuando se quemaban los cadáveres en las calles y se los botaba en los tachos de basura porque no había quien recoja los muertos de la pandemia. En ese momento que a los médicos en los hospitales ni siquiera les daban mascarillas, ni siquiera les daban trajes de protección contra el virus, donde ni siquiera había oxígeno, donde ni siquiera había camas con estas salas de cuidados intensivos, con los respiradores artificiales. En ese momento, donde lo que más se necesitaba era invertir en insumos médicos para salvar la vida de miles de ecuatorianos, en ese momento, ¿qué es lo que hizo el nefasto ministro de Economía Richard Martínez? Agarró 2.000 millones de dólares que tenía el Ecuador y pagó una deuda que ni siquiera se había vencido ni estaba por vencer, sino una deuda que recién tenía que comenzar a pagar el Ecuador en el año 2022. Agarró ese dinero y por adelantado les pagó a los acreedores de esa deuda. O sea, importándole un comino al país. Tan solo por eso el ministro Richard Martínez debería estar enjuiciado aquí en el Ecuador, porque prefirió pagar una deuda que además habría que ver si es legítima esa deuda que adquirieron, pero pues nunca en ese tiempo se tuvo que haber preferido dar atención médica, se tuvo que haber preferido ayudar a los hospitales, comprar más camas de cuidados intensivos, comprar respiradores artificiales, comprar mascarillas, comprar un sinnúmero de cosas para salvar vida de los ecuatorianos. Pero en lugar de hacer eso, ellos cogieron esa plata y esos 2.000 millones, ¿qué hicieron con eso? Pagaron deuda que ni siquiera vencía, que vencía en ese tiempo, pues en 2 años. Estamos hablando del 2020 al 2022. Agarraron parte de los presupuestos del Estado y los depositaron en una especie de bolsas de valores para tratar de, disque, generar ganancias que luego realmente fueron pérdidas para el Ecuador. Es decir, hicieron de la economía una verdadera porquería. Aparte de eso, jóvenes, las leyes de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, que Guillermo Lasso sigue manteniendo, han sido leyes pensadas siempre en la reducción del tamaño del Estado. Se lo digo bien clarito, jóvenes, reducir del tamaño del Estado significa echar de patitas en la calle a miles y miles y miles de trabajadores, dejando miles de familias sin tener de dónde comer. Eso significa reducir el tamaño del Estado. Y llegó Lenín Moreno que sí, que hay que reducir el tamaño del Estado, que hay demasiados ministerios, demasiadas secretarías, que hay demasiados profesores, que hay demasiados médicos, demasiados enfermeros, hay que reducir el tamaño del Estado y comenzó recorte, corte, corte y corte los presupuestos de educación, los presupuestos de salud. Esas políticas, jóvenes, se llaman políticas neoliberales, se llaman políticas de derecha y son el tipo de políticas que Guillermo Lasso intenta seguir aplicando aquí en el Ecuador, porque Guillermo Lasso es exactamente lo mismo que Lenín Moreno, exactamente lo mismo en términos políticos y económicos. Es exactamente lo mismo. Entonces, pues jóvenes, cuando estos políticos manejan la economía con absolutamente sin ética, pues claro que se encargan de quebrarlo al país. Y cuando quiebran al país, cuando comienzan a eliminar ministerios, secretarías, organismos del Estado, como ellos eliminaron la Secretaría de Inteligencia, eliminaron el Ministerio de Justicia, eliminaron el Ministerio de Rehabilitación Social que trabajaba en las cárceles, rehabilitando realmente a los privados de libertad. Cuando eliminaron todo eso,
pues dejaron en bancarrota, dejaron quebrado al sistema carcelario, dejaron quebrado el sistema de inteligencia de la policía. Ellos mismos se encargaron de quebrar el Estado al no darle los fondos, los presupuestos y eliminar secretarías y ministerios. Y claro, hoy en día estamos viviendo las consecuencias de ese desbarajuste que creó Lenín Moreno y que continúa haciéndolo Guillermo Lasso. Por ejemplo, con esto termino, jóvenes, con esto termino. ¿Qué es lo que hizo el presidente Lasso en estos días? Dice que para calmar a la ciudadanía que no salga a las calles a protestar, ¿saben lo que hizo? Dijo, voy a congelar los precios de los combustibles. Y los medios de comunicación hegemónicos que le dan aplausos y todo a Guillermo Lasso, enseguida sacaron en las portadas, aplaudiéndolo a Guillermo Lasso porque ha congelado los precios de los combustibles, como si fuera algo bueno. Pero esos medios de comunicación no le contaron que el día anterior el galón de diésel valía $1.65 y que Guillermo Lasso en un solo día cogió y le subió el precio al diésel a 1.90 y lo congeló en el precio de 1.90. Eso hizo Guillermo Lasso. Y los medios de comunicación lo aplaudían que sí, que ha congelado los precios de los combustibles que ya no van a subir. Claro, pues ya le subió todo lo que tenía que subir, de una sola. Eso se llama paquetazo, eso se llama un cachetadón a la economía del pueblo. Por eso es que hoy en día, el día de hoy, jóvenes, fueron los paros, sobre todo en la parte de los indígenas, los agricultores, campesinos, también en muchos lugares cerrando vías y reclamando por tanto abuso de estos políticos que nos manejan sin ninguna pizca de ética, lamentablemente. Entonces, jóvenes, fíjense qué importante que es la ética. Un país sin ética se hace pedazos y se desmorona a pedazos. Solo un país con ética podrá progresar. Y bueno, jóvenes, ustedes que están en esta etapa tan bonita de formación, yo sí les animo a ser personas íntegras, intachables, donde quiera que vayan. Cosa que ustedes dejen, pero bien en alto, el nombre y el apellido de su familia y de la institución donde usted se esté educando, donde usted quiera que vaya, que siempre haga quedar bien su apellido y los colegios donde usted se ha formado. Sobre todo, demostrando un comportamiento intachable, un comportamiento ético a carta cabal. Bueno, jóvenes, aquí terminamos. El día de mañana vamos a analizar el caso de Pandora Papers. Vénganse leyendo, por ahí de pronto viendo algún video para que aporten. Ustedes también tienen muy buenos criterios y así hacemos un bonito foro y sobre el tema. ¿Listo? Bueno, jóvenes, cuídense. Nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Chao, profesor, gracias. Chao, cuídense. Chao, maestra, gracias. Cuídese. Igualmente, jóvenes, pasen bien.